Hola, mi nombre es La Patria Primero y hoy vengo a presentarles el tema de por qué México perdió la guerra y sus causas. Para empezar, este tema es un poco controversial, pero trataré de ser lo más claro posible. Durante la guerra de 1845 a 1847, o algunos dirán que 48, México pasaba por una terrible inestabilidad política, dado que en ese momento apenas se llevaban apenas dos décadas de del fin de la independencia, lo cual no era bueno, pues México ya había pasado por varias revoluciones, había pasado por la guerra de independencia contra Texas, Yucatán, varios estados como Zacatecas, Tabasco y la península de Yucatán luchaban por emanciparse de la nación, por lo que México tenía que hacerle frente a todas estas rebeliones. Después, después de estos acontecimientos, México estaba siendo gobernado por una persona muy controversial, posiblemente la más odiada de todo México y por todo México. Este personaje fue llamado Antonio López de Santa Anna. Santa Anna fue un centralista, fue un insurgente, fue, fue federalista, fue centralista, fue muchas cosas, todo lo cual le beneficiara a sí mismo. Nunca luchó a favor de un bando en concreto. Por él fue que durante la guerra contra Texas por la independencia, él firmó el Tratado de Velasco luego de perder una batalla, lo cual le daba la independencia a Texas de México, pese a que él no era presidente en ese momento, solamente un militar reconocido, además de estar cautivo, por lo que fue obligado, no fue de su decisión. Estas circunstancias propiciaron que Santa Anna decidiera exiliarse en Cuba. Poco después, Estados Unidos decidió enviar un batallón dirigido a la frontera entre el río Bravo, conocido en Estados Unidos como el Río Grande, Big River. Envió un pelotón, pero en ese momento México no había reconocido todavía a Texas y mucho menos reconocía la anexión de Texas a Estados Unidos, por lo que consideraba que, si bien Texas era independiente, no consideraba que todo el territorio que éste abarcaba debía ser suyo, pues Texas solamente abarcaba una pequeña porción de territorio a partir del río Nueces, pero Texas reclamaba todo a partir del río Bravo, junto a una parte de la Alta California y casi todo Nuevo México en ese momento. Finalmente, el gobierno mexicano había mandado tropas mexicanas a la frontera con el fin de evitar la propagación de nuevos invasores estadounidenses e inmigrantes, con el fin de evitar lo que pasó con Texas. Pero no funcionó, pues dado que Estados Unidos mandó militares también a la frontera con México, los mexicanos iniciaron una batalla en la cual murieron 11 estadounidenses. Ante esto, el presidente James Polk decidió declarar la guerra, alegando que sangre estadounidense había sido derramada en suelo estadounidense. Poco después inició la guerra. México solicitó una carta a Santa Anna solicitando su regreso a México. Esta fue una de las cosas de la guerra, pues Santa Anna en ese momento, si bien en el pasado fue un general reconocido, en ese momento resultaba la figura más innecesaria en esta guerra, pues fue por su culpa que México había perdido Texas y se había retrasado mucho la independencia. Así también él fue el que proposicionó la caída del Imperio Mexicano, así como varias revoluciones anteriores a la nación. Durante este momento, México estaba luchando con Yucatán por separarse y Tabasco ya se había separado en dos ocasiones anteriores. Posteriormente, durante la guerra, varios factores propiciaron la inminente derrota mexicana. El factor económico. En este momento de la guerra, México no era un país industrializado, sino un país más rural, y de hecho
La ruralidad en la que estaba muy abandonada. El campo estaba abandonado, la minería estaba abandonada. Si bien había trabajo en los puertos, era muy escaso. El gobierno tenía con qué mantenerse, pero aún así decidió luchar una guerra que claramente era muy difícil de ver ganada. El factor, el factor de la sociedad, pues mientras el pueblo no quería saber nada, pues para los indígenas o la clase obrera todo había empeorado o incluso seguía igual desde el virreinato, pues nada se había mejorado, no había ningún cambio. Lo único que había cambiado era la forma de gobierno y ni siquiera había, pero aún así, con un gobierno democrático, entre muchas comillas, no había ningún cambio a favor o en contra. Todo sigue igual. El otro fue la clase social alta, que eran gente muy rica que controlaba, que tenía grandes propiedades en el sur, norte y centro del país, y que manejaban una gran parte del dinero en México. Estos no les mientras no fueran afectados por la guerra, no les importaba si México ganaba o perdía la guerra, por lo que decidieron no apoyarlo. Pocos fueron los que decidieron hacerlo. Otro factor económico fue la milicia, pues mientras Estados Unidos tenía la revolución industrial, ferrocarriles y cañones de lo más que se podía tener en ese momento, México tenía cañones desde la independencia y fusiles de 1812, también de la independencia y de las guerras napoleónicas. Un fusil, varios fusiles, la calidad de los fusiles, pólvora y capacidad era muy desigual, justamente como hoy en día. Otro factor fue la forma de gobierno, pues mientras Estados Unidos luchaba por la industrialización y mantener una expansión constante con el fin de que cada estado tuviera autonomía y pudiera crecer por sí mismo para ayudar a la nación, en México se había luchado por el centralismo. Todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial se mantendrían en la Ciudad de México. Secretaría de Economía, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Comercio, de Turismo, todo se manejará en el Distrito Federal o Ciudad de México. Esto propició mucho que en cuanto la Ciudad de México fuese tomada, todo el país cayera, aun cuando en varios estados todavía no llegaba la guerra. El último factor fue la desunión de México, pues pese a que México estaba desunido, pues pese a que México estaba muy endeudado, tenía un retraso económico y estaba muy aislado en ese momento, aún así, con todos estos factores en contra, pudo darle una guerra decisiva a Estados Unidos por 3 años. Si México hubiese estado unido en ese momento, México pudo haber llegado a alargar la guerra, haciendo una guerra de desgaste para Estados Unidos, o llegar a un acuerdo con Estados Unidos con el fin de evitar esto, con el fin de evitar que esta guerra se alargara. Si tan solo los mexicanos hubiesen estado unidos en ese momento, como una nación fuerte y unida, que buscaba la libertad y lo mejor para el país. Bueno, con eso termino la oración, con eso termino el tema de este video. Perdonen si el video está en vertical, pero tengo un problema con mi cámara. Un dato curioso es que después de la independencia de Texas y de que esta se anexionara en Estados Unidos, un dato curioso de esto es que uno de los mejores generales más reconocidos en ese momento, por no ser el más reconocido en ese entonces, Ignacio Zaragoza, era oriundo de Texas. Y hoy en día el gobierno tejano renovó su casa y la mantiene como un museo para ver cómo fue los primeros años de vida de Ignacio Zaragoza, uno de los grandes defensores de México para los años siguientes. Santa Anna se mandó al exilio después de una pérdida, aunque posteriormente volvería y se reelegiría como presidente.
solamente para hacer un acto que finalmente terminaría por decidir que él ya no era un mexicano más, sino un traidor a la patria. Ese será el próximo video, la venta de la mesilla. Otro dato curioso es que aproximadamente 25,000 mexicanos fallecieron en esta guerra y aproximadamente unos 8,000 estadounidenses. Lo curioso de este dato es que, pese a no... Perdónenme si me equivoco, pero tuve un problema para relacionarme con esta fuente. Que es que durante esta guerra, varias enfermedades que en ese momento eran bastante comunes y ya habían desarrollado inmunidad de los mexicanos, eran muy mortales para los estadounidenses al no haber desarrollado ninguna defensa natural en su cuerpo, terminando con más de 10,000 bajas estadounidenses solamente en enfermedades, las cuales fueron causadas por las epidemias del norte, sur y centro de México. Bueno, si no es por el momento, yo me despido. Yo soy La Patria es Primero y perdón por